Buenos días, Presidenta. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntar, en esta primera etapa de, ya lo presentado aquí, sobre las farmacias del bienestar, cómo han iniciado, si el tema de los horarios, la atención a la gente, cómo va este funcionamiento, cómo iría este funcionamiento en la primera etapa. Recuerden que solo es en el Estado de México y apenas está en inicio. ¿Por qué razón? Porque nuestros compañeros y compañeras de salud casa por casa apenas están iniciando las recetas. Entonces podemos tener ya una revisión, yo creo que a finales de enero, de cómo están funcionando y cómo lo estamos fortaleciendo. Ayer tuvimos una reunión para ampliar el número de farmacias del bienestar en las tiendas del bienestar, que son las tiendas que están ubicadas en las zonas más alejadas, y algunas otras medidas que también estamos planteando para el programa Salud Casa por Casa. Otro tema de salud, preguntarles sobre la atención a enfermedades mentales. Es también uno de las situaciones que pues muchos padecemos. Esto es un problema que incluso se ha ido agravando progresivamente a nivel mundial. El tema de esta atención, incluso con la pandemia, hay números y estadísticas donde cada vez más hay necesidad de este tipo de atención. Preguntarle en este tema, porque también ha habido gente que pregunta sobre cómo va el proveer de medicamentos suficientes y el tipo de medicamento, porque igualmente como en otras enfermedades, no todos tenemos el mismo medicamento o la misma atención por el organismo, por el tipo de medicación, o también la atención psicológica. ¿Cómo si nos podría platicar sobre esto? No sé si el secretario. Sí, ¿quieres comentar algo de salud mental? Y también Eduardo sobre los medicamentos. Sí, estamos conscientes de que los problemas de salud mental han aumentado recientemente, no nomás en México, sino a nivel global. Es importante señalar que México tiene una estructura para tratar de atender de la mejor manera a estos pacientes. Tenemos una sección en el sector salud que se llama CONASAMA, dedicada precisamente a la atención mental, en la cual tiene, por ejemplo, una línea de la vida en donde se puede hablar y pedir un tipo de asesoría ante una emergencia. Estamos también con un programa que tiene que ver en la prevención del suicidio, que también es muy importante, pero también estamos viendo la ansiedad y la depresión que puede existir en determinados momentos. Y estamos implementando acciones para tratar de prevenir este tipo de situaciones. Es un aspecto multifactorial en donde no entra necesariamente el concepto de enfermedad únicamente, sino que existe alrededor del medio ambiente que rodea a una persona. Entonces tiene que ser visto como un problema multifactorial que podamos prevenir. En relación a los medicamentos que tenemos para estos problemas, le quisiera pedir a Eduardo que comentara acerca precisamente del tipo de medicamentos que tenemos. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Precisamente en los medicamentos que se utilizan recurrentemente para salud mental, desde antiansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos, es uno de los grupos terapéuticos en nuestro país donde hay bastante producción nacional. Hay bastantes productores nacionales. ¿Y por qué? Porque como son medicamentos controlados, no son medicamentos donde han entrado muchos genéricos del mundo y tenemos una industria mexicana relativamente fuerte. Tenemos hasta ahora garantizado el abasto de todos estos productos. Es uno de los grupos terapéuticos, como les comento, donde tenemos los mejores resultados en la compra. Cualquier persona que quiera consultar los medicamentos que han comprados para salud mental puede entrar a la página de la compra consolidada.salud.gov.mx, pone el nombre del medicamento y sale todo lo que hemos comprado, a quién se lo hemos comprado y a qué precio. Y afortunadamente en este grupo terapéutico no hemos tenido mayor problema.
Lo que sí es importante mencionar es que el grupo terapéutico asociado a salud mental y estos controlados es un grupo donde hemos trabajado mucho también para compactar dentro del sector. Es un grupo que tiene muchísimos tipos de medicamentos, algunos son muy viejos, tienen 20, 30 años, y hay versiones más modernas que estamos como grupo trabajando en compactar para que los mexicanos tengan acceso a productos más modernos y de mayor calidad. ¿Y la entrega a las instituciones no ha habido ningún problema? No, de hecho son de los que no hemos tenido prácticamente problemas de incumplimiento. Muchas gracias. ¿Por qué no platicas de una vez de que salió que no iba a haber medicamentos el año que viene? Claro, con mucho gusto, Presidenta. Salió unas notas el viernes pasado sobre alarmando un poco como si hubiera alguna crisis pronta de medicamentos, y quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante. El abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado. Tenemos contratos por casi 4.500 millones de piezas de medicamentos, es decir, lo que requiere el Estado mexicano para atender a los pacientes del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los institutos nacionales de salud, de los servicios de salud de Pemex, entre otros. Esta compra que salió la semana pasada es una compra pequeña complementaria para volúmenes que estamos viendo vamos a necesitar porque estamos recetando más. Cuando se hacen las planeaciones de lo que se va a comprar, se hacen con un año de anticipación y se determina cuánto se espera comprar en 26 y 25. Pero hemos estado recetando más, como enseñó Alex, hemos estado entregando pues mucho más en el IMSS Bienestar de lo que se entregaba. Entonces, por esta razón, previendo, hicimos una compra complementaria que tiene como objetivo estar prevenidos para lo que se va a requerir hasta finales del año. Es decir, hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y todos los pacientes no van a ver ningún tipo de bajada en el abasto, al revés, debe seguir subiendo día con día y tenemos contratos garantizados todo este año y todo el próximo año. Más de 3.150 tipos de medicamentos y 4.500 millones de piezas que están en contratos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué no pones la línea de la vida? Es una línea que hemos ido reforzando con Secretaría de Salud, con el Instituto de la Juventud, con varias áreas. Es un programa que nos ayuda a coordinar también Leti Ramírez, de atención a los jóvenes. Entonces, esta línea de la vida es muy importante, incluso ella le da seguimiento permanentemente para ver por qué hablaron los jóvenes, si se les atendió, si no se les atendió. Entonces, cualquiera que tenga un problema relacionado con una situación de salud mental o de drogadicción, que están relacionados, aunque no siempre, puede llamar a este número. Y el próximo año hay una serie de planteamientos para jóvenes que estamos reforzando. Tiene que ver con lo que anuncié ahora en la reunión de seguridad y que lo hemos platicado aquí, los centros de alto rendimiento, un programa especial que vamos a tener para deporte, para jóvenes, lo que tenemos en las ciberpreparatorias o ciberbachilleratos, que también va a haber deporte y cultura. Es decir, son una serie de acciones que vamos a reforzar para atender a los jóvenes, a las y a los jóvenes, y particularmente cualquier problema que se tenga, que se hable esta línea. Presidente, en este mismo asunto de atención a la salud mental, también preguntar, aprovechando la presencia de IMSS Bienestar, del doctor Svach, sobre la gente que necesita en lo inmediato no necesariamente medicamento, sino una atención psicológica. Esta es una opción, también incluso hasta para emergencia, como lo han comentado, pero muchas veces la gente, y yo lo he constatado, pues busca un acercamiento en su centro de salud o en alguna clínica en su localidad que obviamente tenga este servicio del IMSS Bienestar, y a veces pues no sé si sea suficiente o no. Sería mi pregunta con respecto al tema de atención psicológica a través de, digamos, en una primera instancia, en una primera línea, porque ya dependiendo de diagnósticos y todo eso, obviamente pues ya va hacia canalizarlo o no. No sé cómo esté ahí el IMSS Bienestar, si ha reforzado, si es suficiente. ¿Quieres comentar? Por favor. Sí, es muy importante su pregunta. El IMSS Bienestar está trabajando de forma muy activa en la implementación de la estrategia que ha dirigido, que ha planeado la Organización Mundial de la Salud, que es la estrategia MH-GAP. Esta estrategia es una estrategia donde se redirecciona el esfuerzo de la atención médica hacia el primer nivel de atención, o sea, hacia los centros de salud,
y eso tiene congruencia con las rutas de la salud. En las rutas que acabamos de presentar, en esos 147 medicamentos, hay 6 medicamentos de atención para la atención mental, antidepresivos y ansiolíticos. Y los médicos están siendo capacitados para que puedan identificar patologías agudas, tratarlas con los medicamentos de las rutas de la salud. También recuerden ustedes que en los centros de salud del Bienestar tenemos un centro que se llama el CARA, que es el Centro de Atención Rural al Adolescente, en el cual fomentamos diagnósticos participativos, participación social en salud y acceso a tratamientos. Muchas gracias, doctor. Por cierto, en las rutas de la salud también hay oseltamivir, por lo cual en todos los centros de salud del Bienestar se pueden ir a tratar de la influenza. Gracias, doctor. Bueno. Lo que hagamos para mejorar la atención a problemas de salud mental, tenemos que hacer más todavía. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues bajo distintos esquemas, desde la Secretaría de Educación Pública hasta este programa particularmente para jóvenes que vamos a implementar a partir del próximo año. Muchas gracias, Presidenta. Dando un giro completamente, preguntarle, ha estado posteando particularmente en la red X, la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, incluso en el último o de los últimos tweets que ha posteado, es que pues avisora la posibilidad de un golpe de Estado en su país. Preguntarle a usted sobre esto, si ¿qué opinión tiene, qué reflexión tiene sobre esta situación? Pues estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, o primer ministro, dependiendo del régimen democrático que tengan. Siempre vamos a estar de acuerdo con eso y siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. Entonces estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras y a través de Relaciones Exteriores pues estamos en comunicación. Y por último, Presidenta, a usted le preguntaron el día de ayer sobre la elección que se realizó en Chile, ¿quién definieron los chilenos que va a gobernar ese país? No quisiera pasar por alto, dejar de preguntarle de esto, sobre esta situación, el que haya ganado pues este político en Chile y que pues ya hay en toda la información sobre su tendencia de ultraderecha y que está muy conocido. 2 puntos concretos. Precisamente en Chile, en los 70s, el golpe de Estado de Augusto Pinochet fue fulminante, sabemos, contra Salvador Allende. Ahí se empezó a incubar el neoliberalismo. Es algo que no debemos de, me parece que históricamente, dejarlo perdido, que no pasó nada o pasó otra cosa. Y en este mismo sentido, esto mismo me ha llamado mucho la atención porque al revisar las redes sociales, en México hay, en nuestro país, paz, hay gente que está envalentonada con esto, con el triunfo de esta persona, que bueno, pues fue decisión de Chile completamente, pero me refiero más allá, sino la parte histórica, a la parte de cómo afectó después a América Latina misma, y que incluso han llegado a decir mi general Pinochet, o este tipo de expresiones. Quisiera citar, y con esto preguntar, ahora sí, a un escritor alemán que dijo: cuando el fascismo regrese, regresará en nombre de la libertad. Eso fue lo que dijo. Muchas cosas que reflexionar. Usted dijo ayer, hay mucho que reflexionar, pero preguntarle si pudiera ahondar esta reflexión de parte de usted sobre todo este proceso que ahora estamos viviendo en América Latina. La época de los 70s en el cono sur, particularmente del continente, fue caracterizada por golpes de Estado, con mucho intervencionismo de los Estados Unidos, que fue incluso reconocido después cuando se abrieron los archivos. En particular en Chile,
a partir de una elección democrática gana Salvador Allende. Salvador Allende realiza una serie de acciones, como por ejemplo la nacionalización del cobre, que no le parece a grupos de la oligarquía chilena ni a Estados Unidos. Y viene un golpe de Estado. Primer problema, porque el gobierno de Allende había sido elegido democráticamente por el pueblo chileno. Viene un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre, caracterizado por una represión y aniquilamiento brutal a todos aquellos que habían pertenecido al gobierno de Salvador Allende y a todos aquellos que fueron parte de esta movilización popular. Hay escenas muy difíciles de olvidar, terribles, de asesinatos en un estadio en donde iban colocando los cuerpos de aquellos que habían detenido y los aniquilaban sin juicio por el solo hecho de pensar distinto. Más allá del modelo económico, es decir, un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años. No recuerdo cuándo fue el año que se hace el referéndum del sí y el no en Chile y entra de nuevo la democracia. Lo que llama la atención del actual presidente o quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y sí llama la atención, evidentemente. Y nos lleva a una reflexión, porque más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo. Que en México hay democracia. Por más que quieran decir que nosotros en la 4T somos autoritarios, aquí hay democracia absoluta. No se persigue a ningún medio de comunicación por lo que dice, a ninguno. Se debate, pero no hay persecución, no hay censura. Se puede movilizar y organizar quien sea. Aquí se hizo hace algunos años una reunión de ultraderecha en la Ciudad de México. Libremente se permitió que se desarrollara. Entonces llama la atención la reivindicación de Pinochet. No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto, o se desaparece, como fue en algún tiempo en México, por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, vale la pena la reflexión. Leía hoy en algunas columnas que decían, es que es normal el péndulo en la democracia, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la... Y no necesariamente, y particularmente hablando de este autoritarismo atroz y esta reivindicación de un golpe de Estado. Es como aquí que alguien reivindicara a Victoriano Huerta, que llegó al poder con un golpe de Estado contra Madero. Ahora, eso es distinto, un golpe de Estado, a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera. Y esperamos, evidentemente, que en Chile no se llegue. Cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente, ¿no? Como llegó. Pero es importante, sobre todo para los jóvenes, lo que ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y muchos otros países en donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente. De hecho, nuestra embajada, nada más como un agregado, nuestra embajada salvó muchas vidas y precisamente muchos
chilenos vinieron a nuestro México internamente vivía, por ejemplo, el problema de las desapariciones políticas, pero al mismo tiempo en su política exterior actuaba recibiendo a muchísimos chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, que llegaron a México asilados. Por cierto, así como fue la recepción de españoles republicanos en su época por el general Cárdenas, le dieron mucho a México. Mi generación, yo salí de la primaria en el 74, pero en el CCH pues tuve muchísimos maestros argentinos, uruguayos que habían llegado a México, y sobre todo en todas las áreas, porque en ciencia, en el área de matemáticas, de física, había pues grandes intelectuales, científicos que fueron recibidos en México y que ayudaron muchísimo. En las ciencias sociales también, importantísima la colaboración que se generó con científicos sociales en México. Dieron mucho, tanto los españoles republicanos como muchos exilados sudamericanos que llegaron a nuestro país y que nuestro país les abrió las puertas. Esa es la característica de la política exterior de México, que se perdió un poco en la época, sobre todo de Fox, Calderón, incluso Peña. Cedillo quizá un poco, también. Pero en la época anterior decían oscuridad, ¿cómo es el